Abrebrecha Venezuela. El análisis geopolítico por parte de dos figuras de la comunicación alternativa y revolucionaria. Juntos. Geraldina Colotti y Carlos Aznares. Abriendo brecha desde la revolución bolivariana hacia los pueblos del mundo. Una producción de Eduardo Medina Guevara. Porque informar es formar. Abrebrecha Venezuela. Gallina vieja esta gente. Ni pone ni deja la culequera. Hola, ¿qué tal? Estimados televidentes, televidentas, oyentes, oyentas, todos los que habitualmente nos ven y nos escuchan, sobre todo en la Radio del Sur, donde estamos saliendo todos los días viernes, y agradecemos como siempre la gentileza y el espacio que nos ha dado la compañera y camarada Nieves Valdés, y saludarlos a todos y a todas en el marco de una situación que se está viviendo aceleradamente en el continente, y esto afecta obviamente a Venezuela. Geraldina, esta semana ha habido varios pronunciamientos por parte de distintos referentes del gobierno de la Revolución Bolivariana, entre ellos el fiscal Tarek William Saab, que habló claramente de que se está enfrentando a una guerra híbrida contra Venezuela. También hubo declaraciones de Diosdado Cabello, del propio presidente Nicolás Maduro, y todo esto empezó cuando esta señora llamada Pamela Bondi, nosotros no le decimos Pam Bondi porque no somos ni amigos ni queremos ser amigos de esta señora, nos sorprendió con la propuesta de aumentar a $50 millones el pedido de captura a alguien que dé datos cómo capturar a Nicolás Maduro. William Saab dijo un poco en tono irónico que el Far West, ¿no? el oeste norteamericano que supimos ver en las películas, ha quedado ya en una caricatura. Si esto no fuera trágico, lo que estamos viviendo realmente sería parte de un buen chiste eso. Pero estamos en un momento en que la avanzada imperial no solo le pega a Venezuela, no solo le pega a Cuba, sino que estamos viendo una escalada por estas horas mismas. Cada vez son más los asesinados en Gaza, cada vez son más los detenidos y torturados en las cárceles de Palestina ocupada. O sea, no estamos viviendo un problema de un país, estamos viviendo un avance del imperialismo en todas sus fases, el sionismo, las variantes que quieran, contra los pueblos y sobre todo contra los gobiernos que todavía están resistiendo con mucha fuerza, pero que evidentemente no son la mayoría en el continente. Hoy el continente está marcado por una ideología de derecha, que lo más grave de todo esto, Geraldina, es que cuenta en algunos países, en el caso de mi país, de Argentina, con el apoyo de un sector de la población que puede estar cloroformado, desconcientizado, lumpenizado, pero eso cuenta. No podemos negar que eso no exista. Y frente a eso, claro, los paradigmas revolucionarios son los que debemos seguir, son los que debemos solidarizarnos y apoyar, y sobre todo visibilizar la situación que se está viviendo en algunos países. Tendríamos que hablar también de lo ocurrido en Bolivia, una desgracia, una fatídica desgracia, obviamente con causas. Nada surge de la galera de un mago, pero me gustaría que me des tu reflexión también sobre esto, ¿verdad? Sobre esta avanzada que parece imparable. Sabemos que no, que los pueblos van a construir todas las trincheras suficientes para reaccionar, pero por ahora realmente estamos frente a una embestida de tamaño muy, muy grande, ¿verdad?
Sí, Carlos, yo comparto totalmente. Tú sabes que entre nosotros, sea tú con la plataforma importante internacional de resumen, sea nosotros aquí, nuestro pequeño, siempre hemos intentado ver una universalidad, la necesidad de universalizar el análisis, porque estamos en un sistema global donde los cruces son directamente proporcionados a la falta de claridad que los pueblos han de lo que para el marxismo hasta el siglo pasado era normal, es decir, ver los enlaces, ver que los ideales son comunes, ver que el enemigo es común. Desafortunadamente estamos sufriendo, después de la caída de la Unión Soviética, de una balcanización del mundo, no solamente a nivel territorial, sino a nivel del cerebro, con la guerra cognitiva que, como siempre hemos dicho, hace parecer el mundo al revés, donde los oprimidos se identifican con los modelos de los opresores. Pero además de eso, hay un criterio de esta balcanización que se ha impuesto desde los países capitalistas como Europa. Europa cuanto menos cuenta a nivel geopolítico, a nivel de fuerza verdadera, de hegemonía, como hemos visto ahorita con el encuentro en Alaska entre Trump y Putin, cuanto más ha logrado exportar su modelo fracasado. Nosotros somos frente a una gran contradicción, es que hay una crisis de hegemonía general del imperialismo, que es, por supuesto, el reflejo de su crisis estructural que vemos a todos los niveles, incluido el nivel de la representatividad de las instituciones democráticas burguesas, que ya no son democráticas, porque como tú bien lo has dicho, con el genocidio en Palestina han explotado todas las reglas de llamada convivencia que estaban después de la caída del nazifascismo, porque había la Unión Soviética. Pero el modelo ideológico de esta Europa, donde el centro izquierda, en una carrera hacia el centro, terminó por coincidir en su programa con la derecha, lo quieren exportar en América Latina y lo están haciendo de una manera descarada, pero también continuativa, con las relaciones de chantaje que hacen con los países más moderados, Argentina, Brasil, en parte Colombia, porque las relaciones globales ponen estos países en un chantaje muy fuerte también en las instituciones internacionales, en la cumbre internacional, donde se cruzan estos continentes, se cruzan los gobiernos de estos continentes. Entonces Lula ha chantajeado porque Brasil tiene la presidencia de las instituciones del norte, entonces Petro también chantajeado, Argentina y todos los países que se han ido a la derecha, ya por este modelo de la carrera hacia el centro, de no cumplir con pasaje. Yo pienso que el tema sobre el cual tenemos que reflexionar mirando a Bolivia y mirando al paradigma Venezuela es que el vacío de radicalidad ha llegado a esta identificación de los pueblos, al chantaje de la fuerza verdaderamente revolucionaria. En el mismo tiempo han quedado, digamos, como voz anómala, lo que se dice, por ejemplo, más chavista que Chávez o de extrema izquierda y todo, que han terminado ellos también para juntarse con la extrema derecha. Porque en una análisis para mí totalmente fracasada, piensan que mejor hacer saltar la carta en la mesa que respaldar a lo que ellos llaman socialdemocracia. Pero no es lo mismo hablar de Venezuela, y tampoco hablar de Cuba o hablar de Nicaragua, que hablar de la ex socialdemocracia europea, que ya no existe, porque ya no existe un reformismo que sea capaz de llevar las grandes cuestiones de reforma sindicales, de trabajo y todo como era
en el siglo de antes, cuando había una fuerte radicalidad revolucionaria organizada, que después la resistencia en Vietnam quisiera hacer como Che Guevara, desarrollar Mil de Vietnam en todos los lugares del mundo, incluido también en Europa. Es el tema que uno tiene que enfrentar. Usted lo está haciendo en Argentina, porque el tema del kirchnerismo, que es complejo, pero tiene que ver con eso, ¿no? De lo que pasó como propuesta electoral, pero también con Bolivia. O sea, hay países como Ecuador y como Bolivia que no han cumplido la transición al post-neoliberalismo, porque no han construido un verdadero partido revolucionario, pero flexible también, como el Partido Socialista Unido de Venezuela, y tampoco han construido un partido comunista, porque han, digamos, surgido en la crisis de los partidos marxistas-leninistas tradicionales del siglo pasado. Es un tema que, digamos, tiene que traer la atención de todas y todos nosotros, porque solamente con esta conciencia podemos defender lo que es Venezuela. Sí, además hay algo que vos estabas diciendo allí y que tenemos que profundizar un poco más, que es el tema de qué nos pasa con las izquierdas, ¿verdad? ¿Qué rol están jugando las izquierdas o también las llamadas izquierdas? Porque hay izquierdas que son coherentes, que tienen una historia de lucha, que se han forjado precisamente en la construcción de poder popular. Este es el caso de Cuba, el caso de Venezuela, el caso de Nicaragua, procesos que vienen incluso de levantamientos armados, que vienen de levantamientos cívico-militares, como el caso de Venezuela, pero también después tomando la vía electoral de una manera distinta a la que se toma en otros países, o sea, la confrontación entre democracia participativa y democracia representativa, o mal llamada representativa. Pero hay un tema que hoy está sobrevolando la política latinoamericana, es el fracaso de cierta izquierda. El fracaso, si hay un ejemplo claro, es el de Bolivia hoy. Es fácil ahora tirar piedras sobre el cadáver del MAS, pero está claro que el MAS sufrió un proceso de implosión. O sea, ¿hubo presión desde afuera? Sí, claro. A Estados Unidos le interesaba destruir el proceso de Evo Morales, por supuesto, por eso hubo un golpe de Estado, pero también hubo una reacción muy importante que ahora queda evidente que ha sido desaprovechada, que fue que ese pueblo no esperó 5 años para voltear el golpe. En un año, incluso con su liderazgo fuera del país, que eso también es un tema a discutir, por qué el líder se va del país, es otro tema, pero incluso sin el liderazgo, el pueblo boliviano se recuperó y logró acorralar al golpismo y ganarle en una batalla electoral limpia. Después se desaprovechó eso. Y esto hay que hacer, si no se hace una reflexión de esto y una profunda autocrítica. Yo lo escuchaba ayer a Evo Morales y dice, no, bueno, este es un voto castigo contra la traición. Bueno, esto es un decir también, pero también hay que decir qué hice yo, qué hicimos cada uno para que se llegara a este momento. Nos consta que hubo gestiones de países amigos tratando de acercar posiciones, nos consta que se hicieron todo tipo de ayudas para que la enemistad que había entre los dos grandes liderazgos quedara en algo que la unidad fuera el antídoto contra esto que vino ahora. Y acá, cuando uno pierde una batalla electoral, primero, si decide ir a la batalla electoral de la burguesía, porque la elección en Bolivia es en el marco de una democracia burguesa, si decide, tiene que ir para ganar. Si no, no te metas en ese baile. Y cuando pasa lo que pasa ahora, donde
llegamos a un balotaje con dos hombres de derecha, uno al estilo Milei y el otro al estilo Macri, para decirte en términos argentinos, no es que el señor Paz, porque es hijo de Paz Zamora, es más progresista. Es un que quiere privatizar las empresas, que va a entregar el petróleo, y el otro va a reanudar las relaciones con Israel a los 14 minutos de haber ganado la elección, va a hacer todo lo que hace Milei. Pero el tema es qué hicimos nosotros, qué hizo la izquierda. Y yo estoy viendo ya en las primeras declaraciones que no hay voluntad autocrítica. Sigue la pelea de perros y gatos. Vos tuviste la culpa, vos esto, el otro, se castigó una traición, No, si no aprendemos de esta experiencia, estamos perdidos para los próximos procesos que vienen. Y yo creo que el ejemplo de Venezuela, el ejemplo de la unidad partidaria de Venezuela, la fortaleza del PSV, es algo que hay que tener en cuenta. O la fortaleza del sandinismo, a pesar de todas las que les han hecho, o la fortaleza del Partido Comunista de Cuba, donde con toda la presión, el bloqueo, las buenas sanciones, los atentados terroristas en uno y otro país, sin embargo, el partido sigue siendo el baluarte de la unidad y de las definiciones hacia adelante, para ver futuro en serio. Cuando abandonás la idea del partido o del instrumento, como dicen en Bolivia, se viene abajo todo, se deshace todo. Está claro que Evo Morales tiene apoyo, pero ese apoyo no le ha servido para poder, ya que entra en el juego de la democracia burguesa, poder evitar este momento. Este momento que va a durar 5 años. 5 años. Esto es lo grave. Salvo que haya un levantamiento popular, salvo que haya una rebelión del pueblo, salvo que se piensen en otros métodos y no siempre en el camino electoral parlamentarista de la burguesía. Me parece muy importante este punto, Carlos, a desarrollar, porque antes de todo, lo que aparece a nivel de la mediática internacional es que ya no hay alternativa en la izquierda en todas sus formas, sino que la alternativa sería entre un centro derecha y una extrema derecha. Esto lo vemos a nivel de los partidos del Parlamento Europeo, lo vemos a nivel de la situación de los países y también lo estamos viendo desafortunadamente con el regreso de la narrativa del gran capital internacional y con el poner en el centro una idea de economía, que la economía fracasada del gran capital, pero ellos son tan astutos porque tiene los poderes económicos, además del económico, tiene el poder mediático de los grandes medios de convencimiento masivo. Ellos no están dando la idea que la derecha, a pesar de su fracaso manifiesto en Argentina, en todo lado, la derecha y la extrema derecha son lo único que puede hacer jugar el partido en ese momento, porque claro, la manera de presentarse que tiene un personaje como Trump, que sería grotesque, pero ahí entra el grotesque de Trump, el grotesque de Zelensky, el grotesque de lo que están en Europa, la que tenemos el gobierno y todo, pero que funcionan por la gran concentración mediática de la herramienta de propaganda de un lado, y del otro lado porque la apariencia se ha impuesto, como la publicidad hace de manera que cada quien desde que nace es un consumidor. Así nosotros somos un consumidor de mentira. Esto es cuando uno dice la verdad, se la hace pasar por mentira. Esto pienso que es una alerta que tenemos que lanzar con respecto a Venezuela, a Cuba, porque el proceso que llevó a la agresión de los pueblos de una manera tan descarada como ha sido las armas de destrucción masiva con la pula y todo eso, ahorita está pasando de nuevo con Venezuela de una manera verdaderamente peligrosa.
porque en todos esos años, todas las alarmas que el proceso bolivariano ha lanzado, presentando pruebas y todo, siempre han sido ocultados, sino cuando después los grandes medios norteamericanos decían, sí, descubrieron, entre comillas, que el complot estaba y cómo. Y ahorita lo que están haciendo es muy peligroso, porque hemos visto, y tú hablabas de esto antes, el capitán Diosdado Cabello, que además es ministro de Interior y Paz, que ha mostrado un galpón de explosivo explicando en el concreto lo que estaba pasando. Bueno, nosotros lo sabemos en Italia porque hemos tenido varias masacres que los fascistas al sueldo de la CIA han hecho en la calle, y siempre dando la culpa a los anarquistas y todo, porque un mensaje a las clases populares que se estaba adelantando, que iba al ataque, decir no, si usted va al poder o va al gobierno, esto va a pasar. Y siempre la extrema derecha, el imperialismo han utilizado esto. Y lo están haciendo ahorita con Venezuela de una manera muy peligrosa, además de ahí tener barco de guerra con el pretexto de hacer una lucha contra el narcotráfico, cuando sabemos que la DEA, acabo de escribir sobre eso, lo publicamos, ¿no? En resumen, se tiene que recordar todos los pasajes en los cuales, empezando por el caso Irán-Contras, la DEA utilizó para financiar a la desestabilización en Nicaragua toda una serie, digamos, de complotes que después se han acelerado en América Latina, pero también en todo el sur global, Afganistán. Digamos, ellos son los más grandes traficantes y productores, pero ahorita esta cosa se cruza con las llamadas sanciones, porque hemos visto que hasta Cuba sigue en la lista de países que ayudan el terrorismo, cuando sabemos, por supuesto, que el terrorismo lo tenemos en los estados, además los estados fictivos, como falso, como el antinacionista, que siempre sigue siendo el demócrata en absoluto. Esto modelo es muy peligroso. Este modelo nos invita aún más a nosotros de los medios verdaderos, comunitarios, a multiplicar las análisis que muestren en lo concreto que el enemigo está de un lado, que los aliados están del otro, pero también que ayuden a reflexionar sobre un otro punto importante de lo que tú estabas diciendo, que las elecciones, un poco menos por lo que son los países más adelantados, son el campo de la burguesía, donde ellos pueden accionar más. Es que hasta cuando, sobre todo en los países como los de Europa, no se construye una verdadera fuerza, o en los países que han logrado cambiar el gobierno, una fuerza que sea de concientización, que sea de formación, que puede estar en la calle permanentemente, como es por Venezuela, como es también Nicaragua, en Cuba. Ellos tienen la posibilidad de utilizar una falsa unidad. La unidad que quieren los europeos es 1 más 1 más 1, sin cambiar la calidad. El Partido Socialista Unido de Venezuela, que ahorita va a Congreso Extraordinario, cuando perdieron las elecciones, por 3 meses hicieron análisis de lo que había pasado, por qué. Salieron totalmente cambiados, totalmente, digamos, con una conciencia superior que Chávez nos ha enseñado, asumiendo la responsabilidad. Igualmente hizo Cuba después del 2011, cuando efectivamente se admitió que había mucha gente confusionada, que había sido manipulada por la contra, había sido manipulada por los gusanos de Miami. En otros lugares, desafortunadamente, esto no lo vemos porque no se ha construido, además de una maquinaria electoral, no se ha construido un proceso de autoformación, de crítica y autocrítica desde abajo, pero que funcione desde los organismos populares, no en temas solamente demócrata y electoral.
Muy bien, de todo esto vamos a hablar también con nuestro invitado, al que le damos la bienvenida, y seguiremos charlando un poco sobre esta realidad tan difícil que enfrenta América Latina y al mundo. Abre brecha, Venezuela. Demetrio Brizuela es un político venezolano con experiencia en relaciones internacionales e integración regional. Es licenciado en Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela. Dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela, ejerce como secretario ejecutivo. También ha sido miembro de la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, Demetrio, gracias por darnos tu tiempo para esta entrevista. Queríamos empezar a tratar un tema que en este momento nos preocupa como latinoamericanos, como bolivarianos, que es toda esta nueva campaña de asedio a Venezuela. Esto que tiene varias caras y que en los últimos días tanto el camarada Diosdado Cabello como el propio Nicolás Maduro han ahondado sobre la nueva vuelta de tuerca de intentos terroristas en Venezuela, pero que coinciden también con la campaña internacional, que nunca deja de pegar y hackear a la revolución bolivariana. Entonces nos gustaría, tanto a Geraldina como a mí, que nos dieras la posibilidad de qué reflexión están haciendo ustedes sobre esta nueva vuelta de tuerca del asedio contra la revolución bolivariana. Sí, bueno, buenos días, compañeros. Un placer para mí acompañarlos en su programa. Gracias por la invitación. Bueno, quería primero que nada decirles que estoy acá acompañándolos como militante del Partido Socialista Unido de Venezuela y en opiniones muy personales de análisis, como internacionalista que soy y conocedor de la dinámica internacional. Bueno, voy a transmitirles estas apreciaciones atendiendo a su pregunta. Bueno, sin duda que el formato parece ser el mismo del imperialismo norteamericano, porque sentimos que no es nada nuevo, lo que son como que nuevas triquiñuelas, más bien como nuevas ideas que surgen allí, porque tienen muchos años luchando contra la revolución bolivariana y todavía nos mantenemos en pie pese a la adversidad de todo lo que hemos podido vivir los venezolanos. Digo adversidad porque es el pueblo venezolano que realmente ha sufrido más con estas medidas. Por eso cuando la oposición llama a extremar a Estados Unidos las medidas, esa oposición apátrida, no se da cuenta que lo que sufrimos realmente somos los que estamos aquí, pues, mientras ellos están fuera utilizando los recursos del país y dándose a su dolce vita, como dicen los italianos. Y bueno, nosotros, el Partido Socialista Unido de Venezuela, aunque hablo de manera personalísima, ayer hubo una reunión del presidente con toda la dirección nacional el lunes, y se decidió en el marco de esta nueva arremetida rápidamente convocar un congreso extraordinario para el 11 y 12 de septiembre, justamente para ajustar todo este tema y ver cómo vamos a enfrentar, que ya lo estamos enfrentando, porque en declaraciones del ministro del Interior, el camarada Diosdado Cabello, hemos estado paralizando planes de desestabilización, golpes de Estado, intentos de terror, de bombas y acciones terroristas en contra de nuestra patria. Ya pienso que hay desesperación, como dice nuestro vicepresidente Saúl Ortega, hay desesperación de parte del imperialismo a ver qué es lo que van a hacer en Venezuela. Bueno, nosotros estamos aquí firmes, esperando que haya una sindéresis en la política norteamericana, pero sin embargo que hay mucha desesperación porque lamentablemente hay unos actores como Marcos Rubio
que están desesperados porque le han prometido a la oposición algo que nosotros no lo vamos a permitir. Vamos a estar aquí firmes defendiendo nuestra patria, nuestra soberanía, nuestra libertad y todo aquello que ese legado histórico que nuestros libertadores nos dejaron y por la cual tanto luchamos en la libertad de nuestra patria. Gracias, Demetrio. Sabemos que en todos estos años muchos de los mercenarios que se descubrieron haciendo planes para atacar a la revolución bolivariana viene de Europa o viene de los países ex soviéticos, ¿no? Que son, entonces nosotros vemos sintetizado el tipo de ataque contra la revolución bolivariana de la proveniencia de estos mercenarios. ¿Cómo se maneja el tema respecto a Europa ahorita? Con respecto a estos ataques, sabemos que Europa vasala siempre está subalterna a todas las decisiones de Norteamérica. ¿Cuál es su papel? ¿Qué se sabe? ¿Cómo se maneja el tema? Nosotros seguimos siempre, como dice el presidente Maduro, que siempre andamos en búsqueda de la paz y de fortalecer la paz y el respeto y a la soberanía y la independencia de los pueblos. Hemos tratado este tema con mucha prudencia y mucha diplomacia también. Tenemos nuestras misiones diplomáticas trabajando en todo lo que pueda garantizar y fortalecer la paz en el mundo. Sin duda que es difícil luchar con los europeos porque ellos tienen como una alianza expedita con Norteamérica. Sin embargo, en la última reunión ya el presidente Trump los ha dejado un poco solos desde que llegó al poder, y ahorita con la reunión de Alaska también, porque no hubo nada concreto y creo que hubo una repartición allí de sus tareas y ellos quedaron también desarticulados. Aunque ellos también nos incluyen en su lista de sanciones, sin duda que nosotros estamos tranquilos, venciendo y adelante, buscando siempre que nuestro país funcione, fortaleciendo nuestra democracia. Ya llevamos más de 30 elecciones de fortalecimiento de la democracia, eso es inédito en el mundo. Y nada, estamos buscando con nuestros amigos, aliados, diplomáticamente, y aquí firmes cómo resolvemos ese tema. Más bien que tienen que evaluar y recomponer sus posiciones Europa con respecto a Venezuela, porque Venezuela es un país libre y soberano que no se rinde ante estas adversidades y menos en medio de estas listas que realmente no corresponden con el derecho internacional ni con la justicia en el mundo. Ayer tuvimos una larga entrevista y debate con compañeros del aparato internacional, tanto Rander Peña como Saúl. Y allí se planteó algo que nosotros veníamos tocando en el programa, que es que cuando hay fuego enemigo también hay fuego amigo. Y esta es la desgracia de la izquierda latinoamericana, ¿verdad? Que en los momentos que se viven hoy, tan difíciles por la embestida tan grande que es el imperialismo, no solamente en América Latina, sino lo que estamos viendo en Gaza, en Palestina ocupada, de pronto hay un grupo siempre de intelectuales o de ONGs que creen tener la razón y a partir de ahí generan matrices de opinión que confunden a la izquierda en general. Me gustaría, si podés ahondar un poco sobre este tema, cómo los afecta a ustedes que tengan dentro del propio territorio, pero también desde el exterior, una carga de fuego amigo que no condice con lo que nos debería estar pasando. Sí. Bueno, sí, sin duda, eso es inevitable, ¿no? Porque son posiciones personalísimas y a veces hay mucha desinformación, mentira, pero aún
cuando tenemos tantos años nosotros informando la verdad de Venezuela en el mundo. Bueno, Geraldina es testigo que ha venido cuántas veces a nuestro país en tantas actividades, encuentros internacionales, donde se ha distribuido material, se ha habido entrevistas directas con nuestros militantes, con los actores de este gobierno, y cuando la gente viene aquí sin duda se da cuenta que aquí hay un gobierno, hay una democracia totalmente en su plena vigencia. Entonces, sí es un poco complejo. Ayer casualmente esa reunión fue muy buena porque tratamos de explicar, a veces no entendemos, como lo vimos estos días con un compañero por allí, que es un amigo de Venezuela, entendemos que es así, se pronunció sobre un tema de derechos humanos. Y bueno, después nos contactaron, nos dijeron, bueno, que habían manejado una mala información, pero bueno, si quieren manejar una información fidedigna, pueden venir a Venezuela, es la mejor manera de constatarla, venir hasta aquí, visitarnos, para que vean cómo están funcionando nuestras instituciones y nuestra vida cotidiana, cómo funciona nuestra democracia, que tenemos unos niveles de participación increíbles, incluso desde la comuna hasta el nivel más alto en Venezuela. Entonces nos estamos fortaleciendo en ese sentido, y bueno, es inevitable que hayan, sí, aquí internamente también hay algunas voces, porque también acuérdense lo que significa la guerra cognitiva, ustedes deben saber muy bien eso. Aquí hay un ataque feroz en las redes sociales. Usted abre aquí un TikTok y eso da grima con todo lo que hace. Ahorita, hace 2 días, tenemos un ataque feroz 24 horas, que la flota llegó, la flota de Estados Unidos, que esto, que aquello. Es increíble cómo vuelven loco a la gente, y sin duda que es inevitable que alguien caiga. Lo que nos parece extraño es que caigan gente consagrada en la izquierda latinoamericana. Eso sí es extraño. Que terrible es eso, es doloroso más bien para esos compañeros, porque es como que desconocieran la realidad y los 200 años de historia que tenemos luchando contra los distintos imperios, desde el español hasta ahorita, pues hasta el otro. Entonces, ya lo ha vivido Cuba, ¿te acuerdas? Cuba claro, pasó por eso exactamente igual. Claro, totalmente, es así. Entonces es como una repetición de todo, y lo que no entendemos es cómo la gente cae en eso, pues porque no es por desinformación, porque de verdad que nosotros hemos hecho un trabajo, la diplomacia venezolana tiene 20 años en todos los foros internacionales, países, llevando la verdad sobre Venezuela. Hay un documento que yo conseguí ayer, que lo tenía por allí guardado, por cierto, en el correo, se los voy a hacer llegar, a través de Geraldine, un documento sobre la verdad sobre el bloqueo y la realidad sobre Venezuela, que está muy bueno, es del 2020 creo, pero está milimétricamente todos los detalles de cómo ha sido el asedio desde que el presidente Chávez llegó al poder, desde que la revolución bolivariana llegó a Venezuela. Porque lo que no quieren permitir es que avance este tipo de gobiernos en el mundo, gobiernos solidarios, humanistas, que privilegian a su gente, que no entregan sus recursos, que son independientes, soberanos, y no aceptan imposiciones extranjeras. Así que todo eso de lo que ustedes me hablan es parte de un formato que ya conocemos y que no es nuevo, como dice usted, que lo hemos vivido en Cuba tantos años. Acabamos con Carlos de discutir sobre el tema de Bolivia, como antes hemos discutido sobre la caída del gobierno de Ecuador, lo que está pasando con el regreso de la extrema derecha en América Latina, ¿no? Enfatizando que Venezuela tiene una gran fortaleza, que es el Partido Socialista Unido de Venezuela. Tú eres un cuadro del partido. ¿Cómo se está preparando el partido? No solamente por este congreso extraordinario, pero también por el cambio que va a venir a nivel de una nueva Asamblea Nacional Constituyente, o algo que en la Constitución el presidente va a plantear como propuesta de cambiamiento, y el camino hacia el Estado comunal. ¿Cómo se prepara? ¿Con qué fortaleza? ¿Cómo ves tú la situación del PSUV? Sí, bueno, justamente lo que les hablaba hace unos minutos, el Congreso del Partido justamente se convoca
que el ordinario correspondía el año próximo, pero el presidente tomó la decisión justamente para ajustarnos a esos nuevos cambios. Y uno de los temas principales del tema comunal es ver cómo se territorializa el tema comunal en el partido. Cómo logramos imbricarnos en esa situación, en esa iniciativa del presidente Maduro. Ya no es iniciativa, porque aquí las comunas es una realidad. Nosotros ya estamos aprobando proyectos a través de van a dirigir directamente las comunas. Los gobernadores y alcaldes, el lunes era una reunión de gobernadores y alcaldes, y el presidente instruía a ellos trabajar directamente con las comunas, para justamente ir, incluso desde la vicepresidencia internacional, que es un tema internacional, tú dirás, bueno, ¿qué tiene que ver el tema internacional con las comunas? Pero necesitamos que todos esos compañeros, que el pueblo llano, que defiende a nuestro país honradamente y seriamente, se conecte con el tema internacional y las comunas. Entonces hay una preparación que es parte de ese congreso del 11. Hay como 4 temas ahí medulares, que es la nueva organización del partido en base al tema comunal. Es una realidad para nosotros, estamos trabajando en eso. Y espero que puedan formar parte ustedes de eso y puedan venir a conocer los detalles. Otro tema que habitualmente se esconde cuando se habla de Venezuela en el exterior es cómo, a pesar de todo, a pesar de todos estos años de hostilidad contra la revolución bolivariana, el país sigue avanzando. O sea, si hay algo que nos enteramos cuando vamos a Venezuela, es que, por ejemplo, la economía crece. Y que crece no porque me lo diga una estadística, sino porque lo veo en la calle, lo veo en los comercios, lo veo en las góndolas de los supermercados, y la gente que antes no podía acceder a esos productos hoy accede. ¿Cuál es ese milagro que han producido en medio de toda esta campaña tan dura que vive el país para salir a flote, por ejemplo, con el tema alimentos, que es algo tan sustancial y tan importante para la gente, ¿no? Es correcto, ¿no? Totalmente es así. Nosotros hemos logrado, yo pienso que, como dice la palabra, que en medio de la adversidad tú te fortaleces, porque o sales adelante o sales. Yo pienso que desde la pandemia nosotros aprendimos, porque sufrimos mucho en esos días con el tema de las medicinas, porque dependíamos de las medicinas de afuera, de los alimentos. Cuando la pandemia, el 80% de las bolsas Class era de productos importados, me recuerdo. Entonces era tan difícil recibir ese producto que nos vimos muy limitados. Sin duda que Venezuela tiene 16 meses de crecimiento sostenido en su economía. Yo pienso que ese es uno de los peligros que ve Norteamérica en nosotros. El presidente acaba de anunciar con la vicepresidenta Delcy, que lleva todo el tema económico del país, que estamos al 100% de la producción nacional es la que estamos consumiendo. Todo lo demás que esté en las anaqueles, en los automercados, puede estar ahí, pero nosotros ya tenemos internamente la producción de granos, de cereales, de arroz, de maíz, y estamos ya, hemos subsanado en la adversidad ese tema. Sin duda que bueno, en estos días anunció la CEPAL que habíamos crecido un 2%, pero nosotros tenemos otros datos y el presidente tiene otros datos. Pues claro, a ellos no les conviene publicar estas cifras de Venezuela. Nosotros estamos fortaleciendo nuestra industria, estamos fortaleciendo el sistema comunal de producción, el huerto en casa. Tenemos muchos mecanismos nuevos, incluyendo desde el alto gobierno hasta las comunas. Estamos trabajando en pro del fortalecimiento, del crecimiento económico de Venezuela. Estamos fortaleciendo nuestra producción petrolera, a pesar de los ataques que ustedes conocen, del tema de las licencias, que ha sido tremenda. Sin embargo, la producción de combustible,
lo que utilizamos diariamente de combustible viene de una producción nacional que también se vio muy afectada en años anteriores porque no teníamos los químicos para diluir esos productos, obtener la gasolina con el octanaje correcto. Ya lo estamos logrando. Tenemos varias alianzas con Rusia, con China, y estamos tratando de levantar nuestra producción petrolera, como lo indicaba la vicepresidenta. Ya estamos más o menos 1.100.000 barriles diarios, que para como quedamos en años anteriores es bastante. Así que nuestra economía crece a todo ritmo y esperamos que vamos a finalizar el año victorioso. Yo pienso que ese es uno de los temas por los cuales somos tan atacados. Te agradecemos, Demetrio, esta entrevista y por supuesto no será la primera vez ni la última en la cual nos encontremos y podamos volver a charlar un poco sobre esta verdad de Venezuela, que es la que hay que tratar de llevar sobre todo al exterior, que es donde se sufre la campaña de desinformación de una manera gigantesca, ¿no? Por eso queremos que sean ustedes los que cuenten esas verdades. Así es. Bueno, esperamos contar nosotros con ustedes, como siempre. Por supuesto. Por supuesto. Gracias, Demetrio. Hasta pronto. Un gran abrazo. Bueno, estimadas oyentes y oyentes, llegamos al final de nuestro programa, siempre invitándolo a escribirnos, contactarnos, decirnos lo que es la opinión de ustedes. Y bueno, despedimos a Carlos, despedimos a nuestro productor, saludándolo, Eduardo Medina Guevara, a la Radio del Sur, y hasta la próxima semana. Abre brecha, compañero, que ya sopla viento de agua y hay que espantar el perro antes que se eche la miada.